Retornan a nuestro país más de 120 nicaragüenses que permanecían varados en la frontera de Paso Canoas. Según los connacionales, las personas que dieron positivo a COVID-19 quedaron recibiendo atención médica. La Coalición Nacional llama a la Alianza Ciudadana a dejar los discursos y sentarse a dialogar para unirse en un solo bloque para las futuras elecciones. El periodista Miguel Mora insiste que son $5 millones de pago de indemnización los que a futuro debe pagarle el gobierno por la confiscación de 100% Noticias. Organismos de derechos humanos también se mantienen pendientes ante las confiscaciones de otras instalaciones. Analistas políticos coinciden que la vicepresidenta Rosario Murillo, con sus señalamientos a la familia Chamorro, está levantando la imagen de Cristiana Chamorro, quien se perfila entre los precandidatos de la oposición para las elecciones del próximo 7 de noviembre. Twitter ha informado que el bloqueo de la cuenta de Donald Trump es de forma permanente, candidato a la presidencia de los Estados Unidos en el 2024 y gane dichos comicios. La Organización Panamericana de la Salud está pidiendo que se le otorgue un plazo mayor para pagar las vacunas contra el COVID-19 que tiene reservada Venezuela con el mecanismo COVAX ante la falta de pago por parte del gobierno de ese país. Comienza en Estados Unidos la venta de vacunas contra el COVID-19 en farmacias y supermercados. Con esta acción se busca alcanzar rápidamente a millones de ciudadanos y prevenir la propagación del virus que ha causado la muerte de más de 470,000 personas en ese país. 108.257.204 personas se han contagiado de coronavirus en el mundo. De ellas, 2.376.561 han fallecido y 80.287.594 se han recuperado. 25.443.748 están hasta esta fecha enfermas con el COVID-19. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por sintonizar Acción 10 en la mañana. Ya todo el equipo técnico y periodístico está preparado para llevarles 3 horas de información. En esta ocasión o este día les estaremos acompañando con mucho gusto Willy Narváez, Jocelyn Medrano, Michelle Polanco, Alvarado. Iniciamos con nuestras informaciones, Willy. Buenos días, Michelle Polanco, y las personas que nos sintonizan a esta hora. Representantes de la Coalición Nacional llaman a la Alianza Ciudadana a dejar los discursos e invitan a dialogar con el objetivo de fomentar un bloque en las elecciones del próximo mes de noviembre. Vamos al reporte a continuación. Los miembros de la Coalición Nacional reiteraron el llamado a la Alianza Ciudadana a pasar de declaraciones a acciones concretas y reafirman la confianza depositada en la Comisión de Buena Voluntad para definir una fecha y lugar para encontrarse y abordar temas claves. 1. La construcción de una estrategia común para forzar la restitución de las libertades públicas y la liberación de las presas y presos políticos, acciones conjuntas para presionar por las reformas electorales, las que ya constituyen un amplio consenso nacional. Medición de los pesos reales y fortalezas de cada bloque, para acelerar la organización de una plataforma electoral operativa y realista, dotada de un tendido electoral fuerte y confiable, acuerdos sobre los puntos básicos para un gobierno de transición post-Ortega. Y si no se sientan a dialogar para lograr la unidad, la Coalición Nacional no dudará en participar en las elecciones en condiciones medianamente favorables. Si hay condiciones, obviamente, nosotros hemos sido muy claros, tenemos un acuerdo sobre las reformas que son necesarias y las condiciones que son necesarias de libertades públicas. Nosotros estamos comprometidos con la salida electoral, con una salida electoral que respete el voto de la gente, y hasta para lograr eso necesitamos la unidad. O sea, la unidad no es solamente para el momento electoral, es que era para ayer, para poder movilizarnos con fuerza y exigirle a Ortega el derecho que nos ha robado. Por su parte, el reverendo Saturnino Cerrato, presidente del Partido Restauración Democrática, dijo que su partido cuenta con tendido electoral necesario para la defensa del voto. Esta coalición ha ido descubriendo nuestras bases al organizar los departamentos, al organizar los municipios, y ahí se va sabiendo, se va viendo que sí tenemos la gente y tenemos la capacidad de poner
todos los requisitos que la ley electoral demanda. El PRD no está solo, lo acompañamos 7 organizaciones que representan a la sociedad civil y partidos políticos. Y el PRD y YATA mantienen todo nuestro respaldo, toda nuestra confianza, y vamos a estar hombro a hombro con ellos en todo el territorio, así como nos estamos organizando. Aquí tenemos que estar claros, aquí no que no nos vengan a contar cuentos. Nosotros leemos los informes de la OEA, esos partidos políticos que dicen que pueden solo, las evidencias en esos informes contrastan. Y aunque están dispuestos a correr en las elecciones, creen firmemente que solo unidos ambos bloques podrán hacer cambios en el gobierno. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Expertos en temas políticos expresan que los señalamientos a la familia Chamorro están levantando la imagen de Cristiana Chamorro, quien se perfila entre los precandidatos de la oposición para las futuras elecciones presidenciales. Veamos más en el siguiente reporte. La única mujer que figura entre los precandidatos de la oposición ha despertado la inquietud de la vicepresidenta Rosario Murillo y en par de ocasiones en su alocución se refirió a esa familia. Deberían pagar por sus crímenes. Algún día la justicia llegará. Con palo, plomo y monólogos no pueden borrar uno de los capítulos más honrosos de Nicaragua, escribió en su momento Cristiana respondiendo a Murillo. Para el analista político Fanor Avendaño, la funcionaria sancionada por Estados Unidos comete un error. Yo me abstendría mejor desde el gobierno y haría mi propia agenda. Porque hay una cosa que decimos aquí, no me defienda compadre, pero también los techos de vidrio te golpean a veces, nos golpean a todos. Como he dicho yo, todos tenemos techos de vidrio. Entonces cada quien mejor desde el gobierno, desde la oposición tenemos una gran ventaja. Podemos criticar a los demás precandidatos, podemos cuestionar, pero estando en gobierno es más difícil porque vos tenés el eje de poder y vos tenés la responsabilidad. Y entonces una mala expresión te puede votar o te puede desgastar. Tal vez no votar, pero sí te puede desgastar. Es decir, que Murillo le está más bien levantando el perfil a Cristiana. Yo sí creo que sí. El ex embajador Edgar Parrales coincide con Avendaño en la imagen que tienen de Cristiana, quien encabeza la última encuesta de Sid Gallup en simpatía de precandidatos de la oposición. Ya han empezado, digamos, a atacar o a tratar de desmemorar la imagen de los candidatos. Y apareció la candidatura de Cristiana, que no pertenece a ningún partido político, que no es activista política, pero que tiene, digamos, su propia, digamos, personalidad, digamos, tener un simbolismo que realmente les aterra. Ya han empezado a querer denigrar, ya han empezado a atacar a la familia, a atacar el apellido, etcétera, etcétera. ¿Qué te demuestra eso? Te demuestra que ellos son gallos mientras no tienen oposición verdadera. Pero cuando la tienen, el plumaje se les empieza a caer. ¿Pero será capaz la comisión de buena voluntad lograr la unidad de toda la oposición? Don Fabio, lo primero, antes de formar la comisión, dijo que apoyaba a Cristiana Chamorro. ¿Y alguien que dice que ya tiene candidato, te ande buscando cómo unir? ¿Qué asumí? Que te andan uniendo en favor de un candidato. Cristiana Chamorro es periodista de profesión. Con la ley de agentes extranjeros cerró la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la cual lleva el nombre de su progenitora, la única presidenta que ha tenido Nicaragua. Pedro Joaquín Chamorro es el padre de Cristiana, mártir de las libertades públicas. Rosario Murillo fue su secretaria en el diario La Prensa, y la historia nuevamente une a estas figuras. Willy Narváez, a Acción 10. El periodista Miguel Mora insiste que son $5 millones el pago de indemnización a futuro que deberá pagarle el gobierno por la confiscación del canal 100% Noticias. A continuación, más detalles. El Ministerio de Salud aparentemente adelanta el proceso para el funcionamiento del Centro de Atención para Adictos al Licor y Droga en el edificio del canal 100% Noticias, medio allanado y confiscado sin orden de la Corte Suprema de Justicia. El propietario de ese canal, Miguel Mora, insiste que debe repararse ese daño económico. El edificio como edificio puede ser un cajón de 2 pisos o una infraestructura. Sus metros cuadrados en esa posición anda por $1 millón, solo el edificio. Ahora, a ese edificio vos le tenés que meter todo el sistema nervioso, que es lo que es un canal de televisión. O sea, la casa donde está el canal 10 es una casa, pero el máster, su sistema de transmisión, su estudio y demás medios tienen otro valor, y ese anda por los otros $1 millón. Vos sumás el lucro cesante, o sea, casi 3 años ya prácticamente,
de no generar ingresos, de estar siendo usufructuado ese derecho por el Estado nicaragüense, vos sumás todo eso y eso sobrepasa fácilmente los 5 millones de dólares. El canal 100% Noticias y Confidencial fueron allanados y confiscados las propiedades asignadas al MINSA. También el de organizaciones de la sociedad civil. Porque el que confisca, que está prohibido literalmente en la Constitución, el funcionario público, llámese presidente Ortega, hasta el policía último o los que están ejecutando el Ministerio de Salud, ellos, dice textualmente la Constitución, pagarán con sus bienes todo el daño causado por la indemnización en todo el tiempo que lo usufructen. Las instalaciones de 100% Noticias tienen mayor resguardo de antimotines. La CIDH solicitó al Estado de Nicaragua que brinde un informe de 3 meses respecto a la petición presentada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, una de las organizaciones confiscadas. Sí, pero yo se los quiero pedir, se los queremos pedir, no nos dejen solos. No es la primera vez que se los pedimos. Síganos acompañando. Antonia Urrejola, comisionada del organismo internacional, dijo que la pareja gobernante busca legalizar el acallamiento de las voces opositoras. Willy Narváez, a Acción 10. Y a continuación les vamos a presentar una información de último momento y se trata de un incendio que se ha registrado en nuestra capital. Esto ha ocurrido en el barrio 19 de julio. Exactamente a eso de las 5 de la mañana en este sector de la capital, propiamente los repuestos Burgos media cuadra al norte, 15 metros al oeste. 2 viviendas han sido afectadas según información que han recabado nuestros equipos que se han desplazado hasta esa zona de nuestra capital durante esta madrugada. La información que tenemos es que una quedó totalmente quemada y otra parcialmente, la parte del techo principalmente. La propietaria de la vivienda, la cual quedó reducida totalmente a cenizas, fue identificada como Flavia Carolina Zúñiga, de 28 años, quien lamentablemente, según la información de nuestro equipo nocturno, resultó con quemaduras de 2º grado en la parte de su brazo derecho y espalda. Y en ese sector pues habitan 5 personas, 2 de ellas adultos y también 2 niños. La dueña de la segunda vivienda fue identificada como Cristina Zavala. A este lugar, según la información que hemos recabado, se han desplazado 4 unidades del benemérito Cuerpo de Bomberos, quienes se encuentran en ese sitio realizando las labores de escombreo una vez que fue controlado este incendio, lamentablemente pues que ha dejado a estas familias sin un techo y también sin sus pertenencias. También datos preliminares apuntan a posibles fallas en el cableado de tendido eléctrico de la vivienda, pero serán miembros de los bomberos peritos que realicen este trabajo durante esta mañana quienes se determinarán pues las causas de este accidente. Esta información pues la ha traído nuestro enviado Eric Maltés y también con cámara de Ángel Díaz, quienes se han desplazado hasta este sector de la capital. Repetimos, un incendio a eso de las 5 de la mañana de este día en el barrio 19 de julio de nuestra capital, pues que consumió totalmente una vivienda y la otra pues quedó reducida parcialmente. Las autoridades se encuentran realizando las investigaciones. No hay personas fallecidas, pero sí una que resultó lamentablemente con quemaduras. Siempre el llamado para los televidentes que estén pendientes de su sistema eléctrico principalmente, y también pues evitar fugas en los tanques de gas de nuestros hogares. Con esta información pues nosotros les estaremos ampliando en la edición de mediodía. De esta manera nos vamos a ir a una breve pausa comercial. Usted quédese con nosotros, ya volvemos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. En noticias nacionales, el director del Boletín Ecológico, David Quintana, solicita ayuda económica para poder efectuar el pago de los 300 días multas que se le aplicaron tras el fallo de culpabilidad por el delito de calumnia. José Abraham Sánchez nos amplía.
300 días de multa para el periodista y director de Boletín Ecológico, licenciado César David Quintana. Es parte de la hazaña de jueces, operadores del gobierno Ortega Murillo contra el periodismo independiente. Él fue encontrado culpable por el delito de calumnias tras un desalojo en el sector de Altagracia, al que dio cobertura junto a otros medios más. La parte acusatoria fue tan atroz que pide 300 días multa, que si tomas en consideración que el salario mínimo anda por 60 córdobas el día o 50 córdobas, lo puedes multiplicar por 300. En el caso mío, que soy director, es obvio de que ellos van a buscar la forma en que sea estrepitosa la cantidad, la cual todo el mundo sabe en qué condiciones está trabajando David Quintana. Todo el mundo sabe muy bien de aquí, han cerrado todas las oportunidades que teníamos para poder trabajar, para poder desarrollarnos, para poder hacer investigaciones. ¿Qué significa? Que tenemos que recurrir y apelar al pueblo de Nicaragua a que nos apoyen y agradecer obviamente al Canal 10, porque no solamente ha estado para hacer este llamado a la población presente, sino para otras circunstancias en que ha sido obviamente el que lleva la bandera en cuanto a respaldar a los colegas periodistas, como sucedió en la catedral que nos auxiliaron, así fue. Pero lo más absurdo de esta sentencia emitida por la señora Fátima Rosales, juez de distrito de juicio 13º, es que ella echó a la basura años y años de jurisprudencia y doctrina emitida por la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, en múltiples sentencias, ha dicho que la prescripción se interrumpe con la audiencia. La mera presentación de la acusación no interrumpe la prescripción. En su sentencia, la judicial establece de que los querellantes interpusieron la acusación en el tiempo debido, lo cual hace ver que con la mera presentación ya está interrumpiendo el proceso, lo cual es la prescripción, lo cual es una aberración totalmente. A partir de hoy recogerá peso por peso para evitar ir a parar tras las rejas como más de 100 reos políticos. Sin embargo, apeló a la sentencia del juez de juicio, aún sabiendo que la sala de lo penal del Tribunal de Apelaciones está controlada por el gobierno. Los 300 días de multa tienen que ser depositados por César David Quintana a un número de cuenta de la Corte Suprema de Justicia. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Representantes de una comunidad indígena en la reserva de Bozaguas denuncian ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos la invasión de colonos. José Abraham Sánchez nos cuenta más. Una delegación de indígenas originarios de la Reserva Forestal Alal en Bozaguas denunciaron cómo centenares de colonos siembran el terror, violan y asesinan a sus mujeres para despojarlos de sus tierras ejidales. Han habido amenaza de muerte y han habido hasta muerte en caso del año pasado que pasó en la comunidad de Alal. El 22 de este mes pasado, hubo también casi igual en la comunidad de Huilu, una comunidad más lejana del territorio. Entonces, en ese sentido, nosotros como comunitarios, dueños legítimos de nuestra propiedad, estamos amenazados y obligados a venir a denunciar públicamente acá a través de esta institución de los derechos humanos. Demandamos al gobierno de manera formal, de acuerdo a lo que dice en la Constitución política. Ya la comisión ya tiene conocimiento de los ataques perpetrados por el año pasado. Vamos a poner nuevamente a actualizar la situación de las comunidades indígenas de Bozaguas, en el cual ahora están efectivamente nuevamente amenazados por colonos para tomarse sus tierras. Están amenazados con grupos, no sabemos exactamente si son de qué
quiénes son realmente, pero sí sabemos que son colonos que están buscando cómo sacar a las personas, a los indígenas, y estos tienen que salir para otras comunidades para salvaguardar su vida y las pocas cosas que ellos puedan tener. Lamentablemente esta es una situación, es un punto en agenda para el gobierno que desde hace muchos años las comunidades indígenas han estado reclamando, sin embargo el gobierno ha hecho caso omiso a las solicitudes. La denuncia será tramitada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los colonos son originarios del Pacífico de Nicaragua y se encuentran bien armados ante la vista y paciencia de las autoridades del lugar. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Unas 10 manzanas de pasto fueron afectados por la quema en una finca ubicada en la comunidad El Tular, a la altura del kilómetro 158 de la carretera panamericana norte de la ciudad de Estelí. Veamos más en el siguiente reporte. A medida en que el periodo de verano avanza, los incendios forestales y quemas de maleza suelen presentarse con mayor frecuencia, provocando afectaciones ambientales y pérdidas económicas. A la altura del kilómetro 158 de la carretera panamericana, en la comunidad de El Tular, al norte de la ciudad de Estelí, miembros del cuerpo de bomberos en conjunto con algunos pobladores atendieron esta quema de maleza. La finca tiene una extensión de 150 manzanas, pero las afectadas fueron solo 10 manzanas. Asistimos por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Estelí, 4 fuerzas y un medio. Los comunitarios habían 3 fuerzas y una camioneta. La Dirección General de Bomberos con 10 fuerzas y 2 medios, 2 autocisternas. Las altas temperaturas y la presencia de rachas de viento hacían que las llamas avanzaran con rapidez y alcanzaran elevaciones considerables. Se desconoce el origen y causa de la quema ocurrida en la propiedad del señor Jorge Briones Valenzuela. En Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10. En servicios sociales, un hombre de 35 años de edad necesita con urgencia medicinas para tratar una anemia profunda que lo aqueja desde hace meses, razón por la que hoy apela al buen corazón de nuestra teleaudiencia. Marjorie Vargas nos amplía. En esta humilde casa del barrio Los Cachorros habita Juan Carlos Sinclair, de 35 años, quien está muy enfermo producto de una anemia profunda que lo aqueja desde hace 3 meses. Él es solo y vive de la caridad de sus vecinos. Leche, Ensure, vitaminas y una cama para poder descansar es parte de lo que necesita Juan Carlos, quien se aferra a la voluntad de Dios. Yo necesito que me ayuden, que el ángel Jehová acampe alrededor de mi vida. No tengo radio, no tengo ni tele, no tengo ni cama. Solo cuando yo le cuido y yo duermo, me cruzo la otra cama que tiene polvo. Entonces tengo que sacarle todo el polvo. Pero, o si no, que me regale una hamaca o una camita. Yo le pido que si me pueden apoyar de medicamentos o de o algo que me pueden ofrecer. Si usted desea apoyar a este hombre, puede comunicarse al celular 8888-8386 con Jesús Menéndez o dirigirse al barrio Los Cachorros, kilómetro 15, carretera Giluá, frente a la entrada de la ferretería San José, 800 metros al este. Para Acción 10, Marjorie Vargas. El valor en aduana es el título del libro presentado la tarde de este jueves en el auditorio de la UAM y cuyo autor es un docente de esta alma mater. Marjorie Vargas nos cuenta mucho más. El máster Efraín Mongoy, tras 5 años de haber formulado información valiosa para que sirva de respaldo a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, esto en base a su trayectoria de 30 años como gerente aduanero con múltiples especialidades y como catedrático de la UAM. Este libro le llamo mi primer bebé literario. Fue un parto grande, no fue un parto de 9 meses, fue un parto de 5 años, motivado principalmente por 2 causas. La primera, que soy docente aquí en la UAM, en posgrado de maestrías y también de pregrado. Y cuando me toca dar las clases no encuentro bibliografía de apoyo para que los estudiantes puedan leer. Por su parte, el ingeniero Martín Guevara, rector de la UAM, aseguró que para ellos como casa de estudio es un orgullo poder contar con docentes de esta calidad. Trabajar tantos años en la edición de un libro requiere mucho esfuerzo, mucha disciplina, muchas horas de trabajo intenso y de alguna forma también
una expresión de generosidad al compartir sus conocimientos, su experiencia con otros estudiantes y con otros profesionales que están en el campo laboral de las temáticas que él presenta en su libro. El valor en aduana de la mercadería es un libro que usted puede adquirir en Hispamer a un costo de $14. Con imágenes de Julio Real para Acción 10, Marjorie Vargas. Organización de Ciegos Luis Braille en la ciudad de Matagalpa trabajan en pro de la igualdad y derechos e inclusión laboral a nivel social hacia las personas con esta discapacidad. David Palacios nos informa. Para la presidenta de la organización Luis Braille de la ciudad de Matagalpa, Gloria Gutiérrez, la discriminación hacia las personas ciegas puede iniciar desde la familia, ya que se violentan sus derechos y el nivel de atención no es a tiempo completo. Tenemos que hacer ese trabajo para que la familia cambie esa forma de pensar y que también miren con igualdad de derecho al niño ciego para que lo lleven a la escuela. Se ha hecho mucha coordinación con el Ministerio de Educación. Hay un buen porcentaje de maestros capacitados en braille y orientación y movilidad. Por otra parte, para Gutiérrez, uno de los retos a afrontar es la inclusión laboral. Es un derecho que tienen todas las personas con discapacidad, pero generalmente en las empresas, si para cumplir con la cuota que dice la ley, contratan a otro tipo de discapacidad, ya sea auditiva, física motora, pero las personas ciegas no nos contratan. Entonces es la lucha que tenemos y que vamos a seguir insistiendo para que en las empresas matagalpinas, para que todo el sector, las instituciones, las empresas también contraten a personas ciegas, porque la capacidad que tiene una persona ciega es igual que cualquier otra persona. La organización de ciegos está ejecutando proyectos para realizar convenios con las empresas para así garantizar un empleo digno a las personas con esta discapacidad. Desde Matagalpa para Acción 10 les informó David Palacios. Una angustiada ancianita solicita apoyo para poder alimentar a los hermanitos de una de sus nietas que fue diagnosticada con leucemia. La madre de los niños permanece desde hace más de un mes con su hija en el hospital. Geraldine Domínguez nos amplía. Doña Marta Urbina se hace cargo de sus 3 nietos de 3, 7 y 14 años desde hace un mes que su hija permanece en el hospital La Mascota con otra de sus nietas de 12 años de edad que fue diagnosticada con leucemia. Su situación económica es precaria, solo trabajar de lavado y planchado no le alcanza para el sustento de los niños y para los de la nieta que se encuentra hospitalizada. Necesito que me den por lo menos, ¿cuál es la leche de la niña vos que estás necesitando? Y enchur. Toallitas húmedas para ella, papel higiénico, esa lechita, alimento para los niños porque ya no me da la bolsa. Y aquí yo salgo a lavar y a planchar, pero a veces hay lavado, a veces no hay lavado. ¿Cuántos niños tiene su hija? 4. 4 y están pasando necesidad. Sí, a veces hacemos un tiempo, a veces no lo hacemos. Una situación bien crítica. Entonces por eso le pedí apoyos a ustedes para saber en qué me pueden ayudar. Si nace de su buena voluntad ayudar a esta humilde familia, habitan en Huaspan Sur de la gasolinera 1, una cuadra al sur, media abajo, mano izquierda, o llamar al teléfono 82 65 36 97. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por seguir en Acción 10 en la mañana. Hoy en Debates y Soluciones vamos a profundizar en los efectos de la reciente reforma a la Ley del Consumidor. Como lo hemos conversado en otras ocasiones a nivel general, hemos dicho que, o lo han dicho expertos, que no solo se ve afectada la banca nacional, sino también esto, según expresan, puede generar afectaciones en la población nicaragüense. E incluso leía el día de ayer en un diario nacional que se pueden ver afectadas las remesas. Pero ¿qué tan cierto es esto? ¿Qué impacto económico tendría? Vamos a abordar el
el tema con dos expertos, quienes ya están con nosotros acá en estudio. Willy. Le damos la bienvenida a la doctora María Asunción Moreno y también al economista Michael Marenco, con quien estaremos hablando ampliamente sobre este tema. Bienvenidos a ambos. Buenos días, Jocelyn, buenos días. Muchas gracias, Willy. Gracias por este. Un placer que nos acompañen. La afectación va más allá de la banca nacional. ¿Es cierto que se pueden ver afectadas las remesas? Primero, doctora, usted en materia legal y luego Michael nos habla de las afectaciones económicas, porque las remesas representan un rubro económico muy importante para Nicaragua. Doctora. Sí, bueno, yo creo que lo primero que habría que decir a la población nicaragüense que se trata de una reforma a la ley del consumidor, a la defensa de la ley del consumidor. Realmente con la reforma se está distorsionando el sistema de protección del derecho del consumidor. Las leyes de consumidores generalmente tienen como finalidad proteger a los consumidores y usuarios dentro de un libre mercado, y la primera distorsión que nosotros encontramos en el ámbito legal de esta reforma tiene que ver, Jocelyn, con incluir al Estado como consumidor dentro de este concepto de la reforma. Uno. Eso que trae también como consecuencia, evidentemente, trae también en la ley algún tipo de sanciones. Yo veo que es una medida legal de carácter intimidatorio y hasta punitivo, porque hay sanciones en la reforma dirigido al sistema financiero de forma específica. Estas disposiciones violentan lo establecido, sobre todo en el artículo 99 de nuestra Constitución Política, en relación con los deberes que tiene el Estado de proteger a los consumidores como tal. Y ya vamos a poder ver, si quieren más adelante, cuáles son los efectos de la aprobación y entrada en vigencia de una ley que tiene 60 días para que las instancias reguladoras que van a aplicar este tipo de ley también puedan desarrollar una normativa. Y podemos ver todos los efectos que trascienden más allá, que el impacto al sistema financiero puede de alguna manera o pone en riesgo este tipo de legislación, el tema de la economía del país, el sistema financiero nacional, una percepción negativa hacia la inversión extranjera y, por supuesto, los efectos que puede tener en muchas familias nicaragüenses que reciben. Yo he escuchado mesas. Esto es, o sea, hay un incremento, hay un riesgo, un alto riesgo con la aprobación de este tipo de ley. Yo he escuchado en esos riesgos que hasta podrían cerrar operaciones a algunos bancos. ¿Están así? Bueno, en ese sentido, la ley te prevé realmente un mecanismo en donde le quita la autonomía a las entidades bancarias de con quién contratar o no, y no solo eso, al tener una resolución que obviamente dice que tiene que ser, toda negativa tiene que ser verificada y justificada, también dice que debe notificarla al ente regulador. De alguna manera le quita la autonomía y manda a un ente regulador a que decida si esa decisión del banco es aceptable o no frente al consumidor. En el fondo esto tiene la aprobación de esta ley es realmente abrir la posibilidad de que las personas que han sido sancionadas, las instancias del Estado que han sido sancionadas, ahora puedan ir a tocar las puertas de los bancos y exigir que se les dé el servicio financiero de abrirles nuevamente las cuentas, y ese es el efecto probablemente más inmediato que vamos a ver al empezarse a aplicar esta ley. ¿Qué efecto va a tener el que nuestros bancos estén en estas condiciones, verdad? Dentro de este marco regulatorio, pues sin duda lo vamos a poder hablar en el desarrollo del programa, porque sí, sobre todo lo que hay que decir es que pone a Nicaragua, al sistema financiero de Nicaragua y a la economía de Nicaragua en un alto riesgo este tipo de legislación. Y precisamente, Michael, siguiendo este planteamiento que ha hecho la doctora, ese riesgo, ¿qué representa efectivamente para nuestro país? ¿Podría haber algún tipo de sanción de la banca internacional contra los bancos nicaragüenses en caso de ser obligados a aceptar que se le abran cuenta a personas sancionadas e instituciones? Sí, bueno, súper interesante lo que mencionaba la doctora, porque definitivamente la ley, a partir de la interpretación que se hace de ella, provoca disrupciones en el mercado. Además de las disrupciones, ocasiona la pérdida de confianza en el sector privado, en los flujos de inversión extranjera directa, porque, como ya mencionaba, el punto culmen del asunto es cómo posiciona al Estado como usuario y consumidor. Como nota al pie de página menciono, no es que el Estado nunca haya sido usuario y consumidor, sí lo es. De hecho, el 15% del Producto Interno Bruto es a través del consumo directo del gobierno general. Entonces, pero no aparecía de forma explícita. A partir de ahí, y el artículo que la doctora lo puede desarrollar súper bien,
donde se menciona que no tiene que haber ningún tipo de discriminación política para ningún usuario consumidor, siendo ahora el Estado usuario y consumidor, es que se interpreta todo este tema donde cualquier persona sancionada podría recurrir a necesitar algún tipo de servicio financiero y no serle negado, porque el tema de discriminación política abarca un espectro bastante amplio de posibilidades. Ahora, ¿qué ocasionaría esto? Lo principal, la GAFI. Estaríamos en observación de la GAFI. ¿Por qué? Porque el Grupo de Acción Financiera Internacional de lo que se ocupa es de observar vulnerabilidades en las bancas comerciales para efectos de evitar de que esto perjudique al sistema financiero internacional. Entonces, la primer vulnerabilidad es el tema del lavado de dinero, el lavado de activos, el tema del financiamiento del terrorismo y el tema del financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, alrededor de todo esto es que la GAFI establece listas. Nosotros estábamos en la lista gris, o estamos todavía en la lista gris, y a partir de ahí, ¿cuáles han sido las consecuencias? Lo principal es que el riesgo país aumenta, los instrumentos financieros se encarecen, el tema de las transacciones a nivel internacional se encarecen, muchos de los servicios financieros. Entonces, pasando a una lista negra, porque estas reuniones la GAFI las hace semestralmente y a partir de ahí se evalúa. Si nosotros pasáramos a una lista negra, lo primero que sucederían serían contramedidas financieras. Recordemos que los bancos, las instituciones financieras, las aseguradoras, todas ellas trabajan interconectadas a nivel internacional, no aisladas. Entonces, lo que ocurriría es que, ya sea de forma unilateral, algún país, o de forma colectiva, sucede el tema del cierre de corresponsalía. Y ¿por qué sucedería esto? Porque los bancos trabajan con algo que se llama gestión de riesgo, enfoque basado en gestión de riesgo. Y si tienen que trabajar con un país o con un banco de un país cuyo riesgo es bastante alto debido a que aparece en esta lista negra, ellos tienen que destinar más recursos para prever el tipo de servicio financiero o servicios que se presten mutuamente. ¿En qué sentido? Por ejemplo, identificación de fondos, identificación de usuarios o identificación de beneficiarios finales. Entonces, eso implica mayor recurso y mayor ejercicio de prevención por parte de los bancos a nivel internacional, lo cual dificultaría, o sea, nadie quiere trabajar con un país o con un banco que esté en la lista negra porque estaría implicado directamente con el tema de brindar servicios a personas sancionadas que estén involucradas con el tema del lavado de activos. Entonces, lo principal o el principal efecto que sucedería es el tema de que se nos priven servicios financieros. Ahora, solo como nota al pie de página, ¿qué otra cosa está sucediendo desde ya? Desde ya lo que está sucediendo es que la imagen país se está debilitando y a partir de ese debilitamiento de la imagen país, lo que provoca es que los flujos de inversión extranjera directa se debiliten, se reduzcan, afectando el sector importador, exportador, empresas transnacionales. Entonces, difícilmente podríamos ver una senda de recuperación en un escenario con tanta incertidumbre. Bueno, perfecto. Es un panorama bastante claro el que nos ha hecho Michael en este momento. Y para los televidentes que nos están viendo y tienen dudas en cuanto a la afectación directa de ellos, porque todo esto nos afecta como país y nos afecta como individuos. Y destacar pero la afectación directa es importante también. No lo mencionan los parlamentarios que están detrás de ese interés, que hablamos de los diputados sandinistas, no mencionan nada de esto y consideran más bien que este tipo de leyes lo que vienen, o reformas más bien, vienen a traer beneficio a la población. Pero ¿Hay en realidad hay un beneficio legal? Realmente, desde el punto de vista, como decía Michael, de que somos un país en donde ante el sistema financiero mundial estamos en una situación en donde hemos incrementado el riesgo, evidentemente eso de cara a la población no va a ser, no es positivo. ¿Y por qué no es positivo? Aunque los efectos no sean inmediatos, Michael, sin duda, si las corresponsalías, o sea, nuestros bancos trabajan con corresponsalías. Si las corresponsalías de alguna manera dicen, como decía Michael, yo no puedo, o voy a medir mi riesgo con la relación con los bancos en Nicaragua, podrían perfectamente decir, no, yo ya no voy a tener un contacto con los bancos de Nicaragua, y eso implica que tendría un efecto directo en los temas de las transacciones, de las transacciones de dinero, las exportaciones. Las importaciones se hacen, los pagos de las importaciones y exportaciones se hacen a través de corresponsalías de bancos. El tema de las remesas,
Inclusive empresas como Western Junior necesitan una cuenta bancaria, una corresponsalía para que el dinero llegue a Nicaragua. Y eso significa que si eso sucediera, porque estamos hablando de riesgos, los riesgos que tiene el implementar este tipo de normativa, efectivamente la remesa no viene al nicaragüense. Hay 600.000 familias que reciben remesas y de alguna manera se va a ver la economía de estas familias afectadas y además se va a ver afectado el tema del PIB porque bajaría el consumo. Es decir, esto va como efecto dominó, Michael, en donde de alguna manera no es cierto de que esto solo se queda en la burbuja, de que si los bancos contratan o no a una persona, dan servicio financiero o no a una persona sancionada, que dicho sea de paso, las sanciones, y hay que decirla, las sanciones que se han impuesto a personas en Nicaragua de forma individual o a las instituciones como la policía, empresas como Petronic, en el que en el fondo realmente las causas han sido por lavado, por corrupción y por graves violaciones de derechos humanos. Entonces yo siento que con este tipo de reforma se quiere dar solución a un problema que se debería resolver de otra manera. O sea, si no se quiere que haya más personas sancionadas, lo que tiene que haber es cesar las graves violaciones de derechos humanos en este país. Entonces, ¿para qué poner en riesgo el país? Para que, a través de tocar el sistema financiero y ponerlo en esa percepción negativa ante el sistema internacional financiero, inclusive, es decir, es que esas corresponsalías están obligadas a cumplir las reglas de lavado de dinero, la OFAC. O sea, yo pensaría como banco extranjero, ¿qué tanto sopesaría el riesgo de seguir manteniendo esas relaciones con un banco de Nicaragua? Y lo otro es el contexto. Nicaragua es un país pequeño, o sea, dentro del mundo financiero, Nicaragua representa algo muy pequeño, entonces también las corresponsalías o los bancos tendrían que valorar qué tanto peso y contrapeso me puedo correr el riesgo de mantener esta relación. Por ejemplo, con instituciones como la policía, que fue sancionada como institución en sí, ¿esto estarían buscando realmente que con una institución de gobierno las cosas puedan tener el caudal que tenían antes y se arriesgarían los bancos a qué tipo de situaciones si dicen no al Estado de Nicaragua, internamente al gobierno de Nicaragua? tienen si riesgo, sí, según la ley. ¿a qué riesgo? ¿Verdad? Internamente también hay ley, es decir, la ley trae un sistema sancionador casi punitivo, ¿verdad? En donde dice, además de las sanciones, de todo el tema de los entes reguladores de este sector, ahora ponen al sistema de protección del consumidor frente al sistema financiero, pero aparte de eso dice que pueden exponerse a responsabilidades administrativas, penales y civiles. Es decir, también a nivel interno presionan al sistema financiero con una ley que en el fondo yo lo que digo es que lo que quieren resolver es que se abran cuentas, que las personas sancionadas, las instituciones financieras del Estado obtengan servicios financieros, pero si se les abra cuentas. Si los bancos dan el sí al gobierno, al Estado, al partido FSLN, porque todo esto está como que prácticamente unificado, se exponen a grandes repercusiones también. Las repercusiones que hablaba Michael frente al tema financiero. Porque de hecho una vez de que salió publicada esta reforma en la Gaceta Diario Oficial, se conoció pues de que tanto Asoban como las pequeñas microfinancieras sostuvieron algún tipo de reunión de manera que están valorando recurrir de amparo ante esta ley. ¿Esto es posible? Bueno, no de amparo, tendrían que recurrir de inconstitucionalidad, para empezar, porque sí es una norma que hay varias disposiciones en la Constitución, el artículo 99, el artículo 100 de la Constitución, el tema del 103 creo y el 104, que tiene que ver también con las obligaciones que tiene el Estado de proteger también la economía, el mismo sistema financiero del país y por supuesto el tema de los consumidores. Aquí no estamos hablando de que no se proteja al consumidor, estamos hablando de una distorsión del sistema de protección del consumidor a través de buscar una meta de que las personas sancionadas, las instituciones sancionadas, vuelvan a tener un servicio financiero que pone en peligro la situación financiera y sobre todo económica del país. Michael, una de las recomendaciones durante la visita de funcionarios del Fondo Monetario Internacional era precisamente cuidar esa imagen de país, recuperar esa confianza.
pero ahora nos topamos con leyes como esta y en realidad hay muchos empresarios que precisamente no están invirtiendo en Nicaragua, ni lo van a hacer, sino hasta después de las elecciones. Pero ante estas leyes como tal, ¿será posible de que en realidad pueda algún inversionista verse atraído para venir a depositar o invertir un cordo o un dólar a Nicaragua? Definitivamente no. Algo interesante de la ley es que irónica, porque lejos de proteger al consumidor lo vulnera, lo posiciona, lo ubica en un lugar bastante vulnerable, porque si llega a suceder lo del tema de la exclusión financiera, por supuesto estás vulnerando al consumidor, a tu usuario. Es súper irónico. A ver, ¿cuál es el efecto dominó que mencionaba la doctora que podría suceder? De entrada, el tema de la imagen país. Afectándose la imagen país, se afectan los flujos de inversión extranjera directa. Afectándose los flujos de inversión extranjera directa, que recordemos que es capital estratégico para sectores que catalizan la economía, como comercio, servicio, transporte, telecomunicaciones, etcétera. Entonces, a partir de ahí tenemos una pérdida bastante importante, porque los inversionistas dicen dos cosas: yo no quiero invertir en ese país donde hay mucha incertidumbre, por un lado, y en segundo lugar, si lo hago, tengo que apelar a un tema del riesgo reputacional, por lo cual el crédito y todo lo demás se vuelve más costoso. Entonces, a partir de ahí tenemos la afectación a la imagen país, a los flujos de inversión extranjera directa y por ende al desempeño de la actividad económica. Tenemos el sector privado careciendo de confianza, con menos confianza, los agentes económicos con menos confianza. A partir de ahí afectas el nivel de consumo, propicias la fuga de capitales y por supuesto afectas la dinámica económica en su conjunto. Y en el peor de los casos, por supuesto, si caemos en la lista negra, donde se daría el tema de las contramedidas financieras, como el tema de la exclusión del sistema financiero, eso sería catastrófico. Como nota también al pie de página menciono lo siguiente: la aprobación de la ley de entrada ya ha perjudicado. El peor escenario es que se materialice, se cristalice el tema de que funcionarios del Estado sancionados soliciten servicios financieros. Por supuesto, esto es especulativo, podría o no podría suceder, pero de entrada hay una afectación y ese es el problema, de que como no existe correlación de poderes, a pesar de que hubieron voces de alerta, llamados de atención por lo contraproducente de esta ley, no hubo un poder legislativo que reflexionara alrededor de esto y detuviera o al menos reformara alguno de los elementos. No sucedió nada de eso y eso es preocupante porque agrava el tema de la institucionalidad del país. Entonces, hay muchos elementos por donde esta ley está afectando el desempeño de la actividad económica. Y eso, por supuesto, es una factura que nosotros vamos a pagar incluso en el mediano plazo. De hecho, una de las quejas de muchos sectores, muchos gremios, es que cuando se van a aprobar, y muchas de estas leyes o estas reformas se hacen con carácter de urgencia, su aprobación, su discusión y aprobación, ni siquiera denuncian ellos, se hacen los procesos debidos de consulta. Para aprobar una reforma de esta naturaleza, ¿qué sectores deberían haber sido consultados, doctor? Bueno, principalmente, por supuesto, el sector económico, financiero, sin duda. Va a haber el proceso de formación de ley, que es el normal. Lo que sucede es que la excepción se está convirtiendo en la regla. La ley orgánica del Poder Legislativo, ¿qué te dice, José? Que existe la facultad del Ejecutivo de presentar excepcionalmente, obviamente, unas iniciativas con trámite de urgencia. Lo que hemos visto desde noviembre para acá es que se han aprobado 7 leyes y dos acuerdos ministeriales que tienen que ver con la ley de ciberdelito. Realmente es que se está haciendo regla general el dar un trámite de urgencia y no cumplir con el procedimiento de formación de ley que implica presentar iniciativa, remitirlo a una comisión, que esta comisión haga consulta con los sectores directamente afectados, inclusive aquí tenía con organizaciones de consumidores, que se haga un dictamen y ese dictamen pase a plenario. Ese procedimiento no se está haciendo en las últimas leyes, que además todas tienen algo en común. Todas tienen disposiciones inconstitucionales claramente que las identificas. Todas han sido tramitadas bajo este trámite de urgencia. Todas de alguna manera tienen un corte autoritario
que va dirigido no solo a suspender, a eliminar derechos fundamentales de los ciudadanos. Y entonces dentro de ese contexto está esta norma, que es lo que cuando Mike dice, bueno, el país desde ahora ya el país está mal, se le ve mal desde fuera, es porque desde el punto de vista de la institucionalidad venimos incrementando y se viene implantando un sistema que no nos presenta bien ante la comunidad internacional en ninguna de las áreas, en este caso en el tema financiero, pero también las otras leyes en el tema de derechos humanos, que es muchísimo más grave. Entonces, evidentemente, eso te pone en evidencia en qué contexto está la ley, qué se pretende, y en el fondo aquí no se pretende proteger al consumidor. Todo lo contrario, cuando yo hablo de una distorsión del sistema de protección del consumidor, aquí los que van a ser afectados, si esta ley se llega a aplicar sobre todo si estos funcionarios sancionados llegan y se aproximan al sistema financiero, y entonces todo el sistema sancionador que se advierte en la norma, en las leyes, y que además seguramente las vamos a ver en las normativas que tienen que aprobar los entes reguladores, pues entonces esto va a poner al país en una situación muy complicada. Y a los nicaragüenses que estamos adentro, obviamente, si hay un golpe, si los efectos a corto, mediano y largo plazo es en nuestra economía, en la economía del nicaragüense, pues evidentemente el futuro no es gris, sino que es negro también. Pero lo lamentable, lo decía Mike, es que se ha advertido, aunque no hubo consulta, aquí a Soban, el sector privado dijo, ojo, este tipo de normas nos pueden poner, está incrementando el riesgo país. Y quienes nos representan en la Asamblea Nacional no han atendido esa advertencia, ni tampoco nos han consultado. Entonces, de ahí es donde viene que son normas de corte autoritario, evidentemente, de imponer, voy por esta meta, no me importa la institucionalidad, no me importa la economía, y en el fondo, allá en el extremo no me importa que 600.000 familias que reciban remesa tengan en riesgo el no recibirla a un corto plazo. Y lo curioso, doctora, es que también es un harakiri, porque al final también nos afecta a todos, incluso al Banco Central. Recordemos que uno de los objetivos es mantener el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos. Entonces, afectándose el tema de la interconexión financiera, por supuesto, se afecta uno de los objetivos del Banco Central. Y por supuesto, la economía en su conjunto y al final a ellos también. En materia de las remesas, por ejemplo, ¿qué tanto sería el nivel de afectación si lo cuantificamos? Es un rubro, y lo decíamos hace unos minutos, es un rubro súper importante para la misma dinamización de la economía. Incluso con la pandemia, aunque muchos nicaragüenses perdieron sus empleos, pero eso no implicó que disminuyeran las remesas, por el contrario, hubo un aumento. Creo que representa un 10, un 15% del PIB. ¿verdad? 12%. 12%. Sí, ahorita como mencionaban, pese a todo pronóstico por el tema de la pandemia y los huracanes, más bien el flujo de remesas aumentó. ¿Por qué? Porque las personas en los países emisores como Estados Unidos, España, Costa Rica o Panamá, hicieron una restricción presupuestaria más a su cesta de consumo, y como sus familiares acá estaban pasando penurias más graves, por así decirlo, se limitaron y empezaron a enviar. Entonces eso fue un comportamiento bastante inesperado, porque se pensaba que iba a ser menos, pero definitivamente es un elemento bastante importante. Hablamos del 12% del PIB, 1.800 millones de dólares ahorita en 2020, y 600.000, como mencionaba la doctora, personas que reciben remesa. Y recordemos que la remesa, por su carácter de salario de reserva, tiene un efecto catalizador en la economía, porque se transfiere a través del consumo, y a su vez manifiesta un impacto bastante positivo en la dinámica económica. Cuando hablamos de que la banca privada se encuentra en riesgo ante leyes como esta, ¿cuál sería un escenario? ¿Cierre de bancos, por ejemplo? Cierre de bancos. ¿Sería muy extremo? Ese es el escenario extremo, que hablamos de las contramedidas financieras. Podría ser de forma unilateral que un país determine que no va a tener relaciones comerciales, relaciones financieras con Nicaragua o con bancos en Nicaragua, porque por el tema del enfoque basado en gestión de riesgo les resultaría más caro hacerlo. Y recordemos que el tema del posicionamiento, como mencionaba también la doctora, a nivel regional o a nivel internacional no es tan significativo en términos de carteras que maneja Nicaragua, pues.
Entonces, definitivamente podría suceder a nivel colectivo, en las contramedidas financieras, o a nivel unilateral. Un país perfectamente puede decir, voy a dejar de tener relaciones con Nicaragua, cierro sucursales, o mejor dicho, cierro relaciones sucursales, y es el tema de las corresponsalías. Entonces, definitivamente ese escenario está dentro del horizonte de posibilidades tempranas. Tal vez, como mencionaba la doctora, no de forma abrupta, es un proceso bastante paulatino. La GAFI se reúne semestralmente y estaríamos observando en los próximos meses el tema del riesgo país y cómo esto afecta el posicionamiento de Nicaragua en materia de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, lo cual incide en el tema de la famosa lista negra y lista gris en la que ya estamos. De manera paralela a este tipo de acontecimientos, de reformas y todo esto, hemos visto que de parte de la comunidad internacional ha existido un común denominador, a una sola voz, de hacerle llamados de exhortación al gobierno de Nicaragua. Lo hemos visto recientemente con el nuevo gobierno de Estados Unidos, presidido por su nuevo presidente Joe Biden, y también lo hemos visto recientemente por la alta comisionada Michelle Bachelet, quien hacía referencia al incumplimiento de las recomendaciones que ellos han brindado al gobierno de Nicaragua y de las violaciones a los derechos humanos, algo que una y otra vez el gobierno de Nicaragua lo ha desestimado y pareciera no interesarle, ni siquiera escucharle. Y cuando tuvimos acá, por ejemplo, al diputado Wálmaro Gutiérrez y se le preguntó sobre el informe de Michelle Bachelet, dijo que él no venía a hablar de la señora Bachelet ni de su informe, ni de sus declaraciones, sino que venía a hablar de la ley de amnistía en ese momento. Pero todas estas situaciones se han vuelto parte del día a día del nicaragüense. ¿Realmente todo esto puede llevar a Nicaragua a un colapso económico, pese a pronósticos positivos que dan quienes están en acuerdo con el proceder del gobierno? Sí, la verdad es que se contrapone cualquier tipo de ordenamiento jurídico que trate de garantizar mayor fuerza, mayor poder, mayor control con el tema de una economía libre, con una economía con un buen desempeño. Entonces, por autonomacia no puede funcionar una cosa con la otra. Si tenés un control férreo de tu economía, no vas a tener un desempeño óptimo de la misma, no vas a tener libertades civiles y libertades individuales que garanticen, por ende, las libertades económicas. Entonces, sí es muy probable el tema de un colapso. Por supuesto, no estamos diciendo que esto sea en el corto plazo, pero hay todo un andamiaje construido que lo puede permitir. Entonces, es muy probable que nosotros hemos visto desde ya fugas de capitales, empresas que han dejado de operar en el país, el tema de la inversión extranjera directa, una variable que no se ha recuperado. Y para muestra un botón también, el crédito es una variable que no se ha recuperado. Hubo un intento por parte del gobierno de incentivar el crédito por el lado de la oferta, disponiendo de más recursos para pero es que la banca tenía recursos, no es que no tenía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la economía no está tan bien como para que esta variable se recupere. Cuando nosotros tenemos mayor demanda de crédito es porque hay personas a nivel productivo que lo requieren. Entonces, hay muchos elementos que nos están diciendo a gritos de que la economía no necesariamente está teniendo un buen desempeño. Sí existe un horizonte temprano de posibilidades de recuperación que vienen siendo estos 2 trimestres, que otorgan un plus, pero lamentablemente no se está aprovechando a nivel institucional, no se está aprovechando a nivel de políticas públicas, no se está aprovechando para nada. Todo lo contrario, se está desaprovechando por efectos políticos. Hay decisiones políticas que no están tomando en cuenta para nada la economía. Por ejemplo, con la reforma tributaria, muchos han destacado de parte del gobierno que ha sido algo muy positivo. De parte del sector privado dicen que más bien esto se ha visto reflejado en los desempleos de la ciudadanía. ¿Debería el gobierno de revisar este tipo de cosas si tuviese la sensatez? Definitivamente, a los números me remito. El tema de la reforma tributaria de 2019 provocó un desincentivo del sector empresarial bastante fuerte. En un primer momento recaudaron más porque, por supuesto, se propició este aumento, pero a partir del segundo y tercer momento las recaudaciones cayeron alrededor de 2.000 millones de Córdoba. Entonces, ¿cuál es ese beneficio al final? Si más bien en el primer momento recaudás, pero después vas a empezar a recaudar mucho menos y vas a estar en una posición peor porque muchas empresas van a dejar de desaparecer. Entonces, definitivamente súper contraproducente todo este tipo de medidas. Uno creería que los diputados están trabajando esta vez con tantas leyes que están aplicando en nuestro país, pero irónicamente el impacto que está teniendo es negativo. ¿O cuál es el beneficio que hay para todos los nicaragüenses mediante este tipo de leyes? Incluso
la reacción de la que hablaba Jocelyn con respecto al presidente de Estados Unidos es precisamente por la ley de agentes extranjeros. Esta ley incluso viene a desaparecer decenas de organizaciones que emplean a nicaragüenses y también incluso organizaciones destinadas para la alimentación de niños. De una u otra manera traen beneficio a la población y que representa también un flujo económico al país a través de la cooperación y que no está y que ahora se está cerrando. Es decir, la ley de agentes extranjeros, que es una de las leyes de todas las que se han aprobado, son 32, 35 disposiciones de nuestra Constitución política que abiertamente las violentan, totalmente. Y entonces estamos aislándolo. Creo que todas estas leyes lo que están haciendo están logrando que Nicaragua, o buscando a que Nicaragua tenga un aislamiento total en todos los aspectos, en el que, por supuesto, imagínate, si vamos a estar en un aislamiento, ¿cómo vamos a estar los nicaragüenses que estamos aquí en el terreno? Eso hay que tenerlo claro. Hay ONG, organizaciones, fundaciones que no solamente contrataban personas, sino que inclusive traían flujo económico a Nicaragua. Eso está totalmente, se está cerrando. Aquí ya las organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones sociales, porque no solamente eran temas de defensores de gente organizaciones que daban mucha colaboración social, ya no están recibiendo esa cooperación, porque el sistema que pone la ley de agentes extranjeros, o sea, aquí tenemos que tener claro, no es baladí que un funcionario como el secretario de Estado de Estados Unidos diga, nos preocupa esta ley de agentes extranjeros. Porque es que los efectos no solamente son para esas organizaciones, ya de entrada muchas personas se quedaron desempleadas. Entonces hay un aumento de desempleo de un país. Y si sumamos una legislación como la ley de la reforma a la ley del consumidor, que viene a ponernos en la mira de estar de un país que ha aumentado su riesgo, evidentemente la economía, la situación socioeconómica de las familias, de nosotros, está en una situación muy complicada. Y lo irónico, doctora, es que estas leyes que son dañinas y los efectos lo demuestran, es que se venden con un populismo para que la población se quede con lo superficial, pero desconoce el trasfondo que, por supuesto, vamos viendo el impacto. Por ejemplo, la reforma tributaria a la que hacía referencia Jocelyn, dijeron de que no iba a tocar la canasta básica y la ponían como un gran beneficio. Logran una recaudación de casi 8.000 millones de Córdoba, ingresan al presupuesto, pero decía Michael, después va disminuyendo. ¿Cuál es cómo se contrasta, cómo se llevan la contraria al mismo discurso de los funcionarios? Que el mismo Ayardoar se manifiesta, vamos a revisar esta reforma tributaria porque efectivamente ha sido dañina. Entonces vemos dos discursos. Al momento que se pretende aprobar, se vende como lo mejor para los nicaragüenses, pero después vemos que el trasfondo es completamente dañino e impacta negativamente para la ciudadanía. Bueno, y este impacto también quisiera sumar a eso que dice Willy, lo que usted decía, doctora, los efectos que tienen este tipo de legislaciones, no solo en Nicaragua, porque imagino que Estados Unidos y otros países de destino, que es hacia donde los nicaragüenses mayormente están migrando, están preocupados también por el tema de la migración, que al final puede ser un efecto colateral de todo este tipo de situaciones. Es decir, cierran organizaciones no gubernamentales, cierran empresas, la gente se queda en desempleo, estamos ante una situación de pandemia. Muchos lo que están tratando de hacer es irse del país y buscar otros horizontes. Bueno, yo lo llevo al origen de todo el problema, que yo creo que el origen del problema en Nicaragua tiene que ver con graves violaciones de derechos humanos. Es decir, en Nicaragua tenemos más de 2 años de tener suspendidas las libertades y los derechos de todos los nicaragüenses. Me refiero a derechos individuales, a derechos sociales, a derechos económicos. Y lo que se ha venido con esta legislación es realmente venir a implantar, a radicalizar esas violaciones de derechos humanos. Y aunque hay veces parece romántico hablar del respeto a los derechos y eso no tiene que ver conmigo, sí tiene que ver conmigo. Es decir, cuando se afecta un sistema de derecho del consumidor, cuando se afecta al sistema financiero de esta manera, se afectan mis derechos y los derechos de cada uno de los televidentes que nos están escuchando. Es decir, llega directamente a nuestra casa, llega directamente a nuestro plato de comida. Entonces, ¿qué han hecho los legisladores a propósito de lo que se... Han estado trabajando en perjuicio de la población, independientemente del discurso que se diga, los efectos de cada una de estas leyes
van en perjuicio de la población y probablemente de los sectores más vulnerables de Nicaragua, porque los otros sectores de alguna manera en algún momento van sosteniéndose un poco, aunque en algún momento, si esto se continúa de esta manera, como decía Michael, a corto y mediano plazo, todos los niveles sociales afectados. Pero los que reciben el primer impacto, sin duda, son los sectores social y económicamente vulnerables. Podemos ver ese éxodo de la población nicaragüense hacia los principales países de destino, como son Estados Unidos o España, el mismo Costa Rica y otros nuevos países que se están viendo notoriamente afectados en parte por la migración. Vemos tantos hermanos nicaragüenses que están varados en fronteras entre país y país y prácticamente están en una situación sumamente difícil. Sí. Y ese nicaragüense que está fuera y que está varado entre frontera y frontera representa una ausencia de ingreso económico para su familiar que está aquí en Nicaragua. Así es, las diásporas tienen dos catalizadores. El primero, las condiciones socioeconómicas que vivan en sus países, y en segundo lugar, la seguridad. En Nicaragua tenemos los dos catalizadores funcionando. Entonces tenemos que se está más bien incentivando la fuga de cerebro, la pérdida de capital humano, y se está incentivando, por supuesto, el flujo migratorio. Estamos perdiendo mano de obra productiva valiosa para el desempeño de la economía. Además de eso, quiero mencionar en tema desde la perspectiva institucional algo que debió suceder, porque a ver, acá hay una interpretación de un vacío argumentativo en la ley, que es donde se ata y se dice, ok, el Estado de usuario y consumidor ahora, explícitamente, y a partir de ahí no puede haber discriminación política. Entonces, ¿por qué no ha habido un comunicado que desambigüe esto? Porque eso es un tema institucional. Tiene que haber comunicado, tiene que haber el tema del flujo de información bastante efectiva, porque si no, más bien perjudicas la confianza del sector privado, perjudicas la confianza de los consumidores y por supuesto de los inversionistas. El tema también sobre la mesa viene sustentado sobre qué va a suceder después. A partir de ahorita lo que estamos viendo, como ya se mencionaba, es el incentivo hacia el flujo migratorio, la pérdida de mano de obra productiva, la fuga de capital y una destrucción masiva de la economía, pues. Pero lamentablemente no hay una especie de voz o conciencia que de forma sabia trate de manejar el tema de las políticas públicas, lamentablemente. Michael, antes del estallido social mirábamos cómo el presidente de la República se reunía con los principales banqueros de este país. Había muy buenas relaciones con el gran capital. Eso debió haber ocurrido previo a aprobación de este tipo de reformas de ley, teniendo en cuenta de que si antes hubo buen entendimiento, ¿por qué no ahora? Desde luego, como ya mencionaba también la doctora, debe haber un proceso de consulta, principalmente hacia los sectores estratégicos a los que esto va a afectar positiva o negativamente, porque su interpretación de afectación positiva puede quedar en duda. Ya lo mencionaba vos el ejemplo, cuando se dio lo de la reforma tributaria, se mencionaba, yo recuerdo también que escuché decir, esto no va a afectar a la gente, esto es para las empresas, pero es que vos venís y te agarras la cabeza y decís, si afectás a las empresas, afectás a la población después. Entonces, definitivamente tuvo que haber habido un proceso de consulta y un proceso de disposición de información efectiva, comunicación efectiva por parte del gobierno para efectos de no generar susceptibilidades. En Nicaragua la mayoría somos trabajadores y los que están emprendiendo también de una u otra manera se ven afectados. Si no hay gente trabajando, ¿quién va a comprar su producto? Incluso las condiciones para emprender en Nicaragua son bastante difíciles para, por ejemplo, que te asignen todo lo que es el RUC y toda esta parte. Son trámites engorrosos que requieren tiempo, requieren dinero, y si estás en el sector totalmente informal tiene sus grandes desventajas porque no puedes competir con aquellos que están en el sector formal. Por ejemplo, no le puedes vender a empresas porque necesitan una factura membretada y todo este tipo de cosas que vuelven a la población vulnerable todavía más vulnerable. Y yo recuerdo que en entrevistas anteriores incluso hay economistas que han previsto que en algún momento en Nicaragua, si la situación continúa así, incluso después de noviembre, que no se soluciona el tema político, podríamos estar viendo hambrunas en algunos departamentos de nuestro país, en algunos sectores poblacionales. ¿Ustedes qué opinan? Sobre todo Michael, ¿será que se puede ver un escenario
tan difícil como tomando en cuenta que no se ve con claridad la solución política. Pero con el tema de la hambruna incluso hay, y documentado por algunos organismos en zonas remotas de nuestro país, y que principalmente vinieron a ser afectadísimas con la situación del paso de los 2 huracanes. Irónicamente, y lo han reconocido algunos economistas, colegas tuyos, Michael, es el hecho de que esta tragedia o catástrofe vino a traer un alivio, un oxígeno al gobierno por la cantidad de desembolsos que le dieron los organismos internacionales, pero esto también pone en riesgo que continúen más desembolsos con los tipos de leyes que se están aprobando. Sí, por un lado hay que tener bastante cuidado con las profecías, porque a veces también hay profecías autocumplidas. A partir de cierta idea que se venda, la gente puede entrar en pánico y eso se le llama profecía autocumplida. Solo pongo eso como nota al pie de página, hay que tener cuidado con eso. Sin embargo, el tema de la carestía, el tema del aumento de la pobreza y pobreza extrema es un fenómeno real. La CEPAL, por ejemplo, habla de un 52% de pobreza y un 23% de pobreza extrema. Hablamos del nivel de desempleo aumentando, hablamos de la informalidad laboral, 76% según últimas estadísticas, del nivel de subempleo en 46% según incluso estadísticas oficiales. Hablamos de subempleo con personas que no trabajan ni siquiera las 7 horas a la semana y no trabajan los 5 o 6 días a la semana, o sea, están en empleos donde son muy mal remunerados, un sector informal que perciba entre el 25 y el 50% del salario mínimo, un salario mínimo promedio que ni siquiera te ajusta a comprar la canasta básica y que cubre alrededor del... Sí, el 47-48% de la canasta básica, el salario mínimo promedio, y el nivel de informalidad en el mercado laboral es del 76%, entonces tenés esta importante cantidad de personas que con un 50%, digamos, en el mejor de los casos, del salario mínimo promedio, obviamente no van a poder adquirir la canasta básica de 53 productos. Entonces, el tema de la carestía, el tema de la hambruna, el tema de estos fenómenos, es un fenómeno real, por supuesto, que podría agudizarse, sí, pero de forma paulatina. Sería un proceso bastante destructivo, pero definitivamente, es decir, la marea apunta en esa dirección, los vientos soplan en esa dirección, entonces, ojalá que no suceda. Ojalá que haya un periodo que disipe todo esto. De reflexión. De reflexión, correcto. Doctora, en materia legal, usted decía se podría recurrir de inconstitucionalidad. ¿Solo la banca puede hacer esto? Porque yo escucho, y lo he criticado muchas veces, aunque a algunos sectores no les guste, yo escucho de que no estamos de acuerdo, que el gobierno está haciendo esto, que el gobierno está haciendo lo otro, pero el accionar debido, el accionar legal a nivel interno, a nivel internacional, ¿cuál debe ser? Por ejemplo, la vez pasada yo les preguntaba a alguien que si quieren una reforma electoral idónea, y en su momento se habló de una consulta popular, de un plebiscito, ¿por qué no recogen firmas y hay un estipulado de la cantidad de firmas para que una ley pueda tener iniciativa? ¿Por qué no lo hacen? Es decir, a veces siento que algunos sectores se quedan solo con el discurso, pero no con la acción, no con agotar los mecanismos idóneos. Aunque en Nicaragua quizá no puede servir de mucho, pero sí quedaría como un precedente al menos. Mira, mi posición siempre de cara es no perder la visión de que necesitamos fortalecer, o más que fortalecer, empezar a poner la base de una institucionalidad que la hemos totalmente derribado. Y por lo tanto, siempre como profesional del derecho, digo, no debemos de dejar pasar la oportunidad de hacer uso de los recursos legales y que la ley nos da. Lo único que también es importante, esto no es como para justificar, quizás explicaría un poco. Cada vez que se dice qué se está haciendo, por ejemplo, por los presos políticos, qué se está haciendo ante estas leyes violatorias de todos los derechos humanos, qué se está haciendo, por qué no se recogen esas firmas y se ejercen acciones de respaldo popular para que el gobierno sienta que hay este tema. Bueno, recordemos que estamos en un contexto y eso nos condiciona mucho. La población, y no me va a dejar mentir el televidente, nosotros estamos en un estado de sitio de facto, de suspensiones y hasta de eliminación de libertades, en el que cuando la gente está aterrada, la gente tiene mucho miedo, Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos como población.
frente a todo lo que estamos viviendo, frente a los riesgos que vienen, frente a la posible hambruna, frente a una crisis económica grave que nos va a poner en situaciones más vulnerables de los que estamos ahora, es que tenemos que empezar a superar el miedo. Tenemos que empezar a ejercer nuestros derechos. Cuando empieza la gente a decirle, hay que recurrir, hay que firmar, la gente dice, yo estoy de acuerdo. Es cierto, se violentan los derechos, pero mire, si yo lo hago, me van a detener. Aquí hay personas que todos los días, ustedes lo saben en los medios, sufren asedio policial, persecución. Bueno, ahora tenemos una ley que nos pueden llevar y detener durante 90 días sin ningún indicio de que se haya cometido un hecho delictivo. Entonces, todo el andamiaje que se ha construido, además de haberse suspendido de facto los derechos y esto, ahora se ha hecho un andamiaje legal que a la gente la tiene aterrada, la tiene intimidada y que se siente en estado de indefensión. Entonces, frente a un sistema, a un gobierno que te está quitando todas las libertades, habrá un momento en que la ciudadanía tendrá que superar el miedo, tendrá que superar el terror que le tiene a la represión y tendrá que salir a exigir sus derechos y evidentemente a pedir que se restituyan esas libertades. Eso es muy importante, es que el no tener libertades realmente nos pone a todos en una situación. Pero sí se debería de ejecutar el accionar legal correspondiente. Sí, más que ahí está el mecanismo, lo deberíamos de hacer los ciudadanos, todos, que nos sentimos afectados por esa ley, porque es que la ley no dice que solo específicamente a X o Y personas. De hecho, hay sectores afectados directamente, como puede ser, por ejemplo, la ley del consumidor, pero sabemos que al final los efectos de afectar a este sector afecta a toda una ciudadanía. Igual pasa con todas las leyes. Pero es que lo que usted destacaba, doctora, aquí si se reúnen 3 o 4 personas para quejarse por el precio de los combustibles, ya más de 10 semanas aumentando, el precio del gaputano, sí, la canasta básica. Entonces, la vez pasada estábamos en la Corte Suprema de Justicia y estaban 4 señoras de la tercera edad. Y llegaron, qué sé yo, más de 50 policías, no a cuidarlas, pues, sino a hacer algún tipo de acciones intimidatorias. En este caso, Michael, lo que han insistido economistas es precisamente que Nicaragua está así, en estos extremos económicos, precisamente derivado de una crisis política. Por lo tanto, lo que sugieren y recomiendan es que se llegue a un acuerdo político para que el país en realidad pueda avanzar. Esto tiene que hacerse lo más pronto posible, teniendo en cuenta que estamos en un año electoral. Sí, definitivamente. En tanto el tema político no se solucione, el tema económico tampoco. La incertidumbre que genera el periodo electoral, por ejemplo, en este año, de entrada está afectando. Y el tema político, por supuesto, es el meollo del asunto. Urge solucionar ese tema para poder recuperar la senda de crecimiento económico y que este crecimiento económico se transfiera a desarrollo. Bueno, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado y analizar este tema de suma importancia para todos los nicaragüenses. Sus conclusiones, doctor. Bueno, realmente creo que mi mensaje se iría en el mismo sentido, Mike. Realmente esperamos que el gobierno, que es el que está promoviendo este tipo de leyes, entre en un espacio de reflexión y de toma de decisiones más acertadas para Nicaragua, para la población nicaragüense, y más aún en un año electoral en el que de alguna manera se tiene que buscar una salida a la crisis que desde hace ya casi 3 años estamos viviendo los nicaragüenses y que además no le benefician al mismo gobierno. Entonces yo creo que este es el momento propicio para que todos los nicaragüenses y el gobierno entremos a una dinámica de buscar una solución para sacar adelante el país y para resolver todos estos problemas sociopolíticos que estamos enfrentando. Bueno, muchísimas gracias a los dos nuevamente por habernos acompañado. Una amplia explicación que esperamos también los televidentes hayan quedado muy claros sobre lo que implica para Nicaragua este tipo de ley. Recuerde que puede seguirlo a través de las redes sociales. Estamos como Canal 10 Nicaragua y vamos a presentarles a continuación la interacción con nuestros invitados del día de ayer. Nos acompañó en la primera parte el doctor Fanor Avendaño, un total de 37.796 personas alcanzadas, 5.098 interacciones, generó esta entrevista 174 comentarios y fue compartida en 54 ocasiones.
También nos acompañó en la segunda parte Edgar Parrales, analista político y ex embajador. 40.190 personas alcanzadas, 8.551 interacciones, generó un total de 173 comentarios y fue compartida 63 ocasiones. Es parte pues de la interacción de nuestra amplia audiencia que nos sigue a través de las redes sociales como Canal 10 Nicaragua. Nos vamos a una breve pausa comercial, quédese con nosotros, ya volvemos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar en sintonía de su revista Acción 10 en la mañana y estamos a 12 de febrero, previo a la celebración del Día de San Valentín y nosotros acá en Acción 10 en la mañana y estamos enamoradísimos. Amor a primera pizza, disfruta el Hot Love Week de Pizza Hut, un paquete especial para compartir la amistad con tus personas favoritas. 2 pizzas familiares hot cheese de jamón, pepperoni o hawaiana a $19.99 más IVA. Pídela ya en tu restaurante Pizza Hut o llama ya a domicilio y para llevar al 2255-9393. Y nosotros acá queremos premiar a 2 personas que nos llamen al 2222-7808 con 2 certificados de pizza para que este 14 de febrero lo vayan a disfrutar en cualquiera de los restaurantes de Pizza Hut. 2222-7808, por ahí usted ya tiene el número de teléfono en la parte baja de su pantalla. Tenemos la primera llamada telefónica. Aló, muy buenos días. Aló, buenos días. ¿Quería participar? Claro que sí, usted ya está participando y por supuesto es un feliz ganador de un certificado como este para que este 14 de febrero lo vaya a disfrutar con quien usted quiera. Regáleme su nombre y sus apellidos. Jerry Michael Mendoza. Perfecto, Jerry, muchísimas felicitaciones. Ya usted Gracias. es un feliz ganador y puede venir a retirarlo a partir de las 2 de la tarde. Vamos a recibir otra llamada telefónica 2222-7808 para que usted sea el feliz ganador de un certificado como este. Qué mejor manera de celebrar este día de San Valentín que con una pizza riquísima. Aló, muy buenos días. Bueno, perdimos la comunicación. 2222-7808 es el número que usted tiene que marcar para ser el feliz o la feliz ganadora. Aló, muy buenos días. Aló. Aló, sí. Sí, muy buenos días. Regáleme sus 2 nombres y sus 2 apellidos. Yesenia Elizabeth. Yesenia Elizabeth. Flores Hosto. ¿Con quién va a ir a disfrutar de este certificado de Pizza Hut? Con mi mamá. Muchísimas felicitaciones, Yesenia. Ya usted es la feliz acreedora de este certificado de Pizza Hut. Recuerde que lo puede venir a retirar en horarios de 2 de la tarde a las oficinas centrales de Canal 10. Y con toda esta información les quiero presentar una historia que nos preparó Christopher Guevara de una pareja de ancianitos que llevan más de 60 años de casados. No cualquiera logra llegar a tantos años con una pareja y sobre todo tomando en cuenta lo difícil que es conllevar una relación amorosa. Esta pareja de ancianitos ha sabido salir adelante, procrearon 5 hijos y por supuesto tienen un negocio con el cual ellos han sobrevivido. Adelante. El amor verdadero no envejece, se hace más fuerte. Esta es la historia del matrimonio Gómez Zapata. Un día de tantos, Marcos Pérez visitaría un negocio de venta de cuero en la ciudad de León. Ahí se encontraba atendiendo Nubia Zapata, quien le recibió como cotidianamente lo hacía con sus compradores. Sin embargo, este cliente no era uno cualquiera. Sin saberlo, se trataba del hombre a quien un día se convertiría en su esposo. Pasaron un tiempo conociéndose hasta que decidieron llevar su amor a otro nivel. Un domingo 7 de septiembre de 1958, ante el altar de la Catedral de Managua, ambos se juraron amor eterno, promesa que hasta el momento han sabido respetar. Hemos pasado pues indudablemente muchos obstáculos
pues durante la existencia de nuestro matrimonio, pues cosas inesperadas. No me llamaban a mí mucho la atención y él pues cuando lo conocí pues me llamó la atención, ¿no? Y ni supe pues a qué hora ya. Yo... ¿La supo enamorar, doña Nubia? Exacto. Con la mirada. O mi corazón era para él y ya. En ese 2021, don Marcos, con 81 años de edad, y doña Nubia, con 79, cumplen casados 64 años. La pareja procreó 6 hijos, hoy solo rodeados con vida 5, siendo estos, a juicio suyos, el tesoro más valioso. Para mí, todos mis hijos son un tesoro muy grande, que los aprecio mucho, los quiero, ¿verdad? Como también quiero a mi señora, a mi esposa. Ambos se han vuelto cómplices. Actualmente administran su negocio de venta de zapatos y a pesar del tiempo transcurrido, don Marcos revive constantemente sus sentimientos a aquella leonesa que años atrás le atendió muy cordialmente. Bueno, yo como todo el tiempo desde que yo la conocí, pues me gustó muchísimo y aún pues a la edad que tenemos, pues mi corazón sigue siendo el mismo, con mucho cariño para ella, siempre la he querido, la he adorado y la he respetado porque me ha dado en mi vida un sentimiento de agradecimiento porque sin ella no hubiera podido lograr la educación de mis hijos. Doña Nubia, un tanto más menguada ante las cámaras, esto expresó. Le agradezco a Dios de que me dio un buen esposo, responsable, pues y no un cualquiera, pues de que, porque son viciosos, ¿verdad? O andan con una, andan con otra. No son perfectos, ambos han enfrentado diferentes crisis, pero a pesar de ellas han conseguido reinventarse. Esta historia demuestra que cuando existe amor es posible superar cualquier obstáculo y desafiar como un buen equipo los retos de la vida. La experimentada pareja recomendó a las nuevas relaciones alimentar el amor entre ambos día con día, pero sobre todo poner la relación en manos de Dios. Christopher Guevara, Acción 10. Cuando estás enamorado de la persona no indicada porque se sale de ciertos parámetros sociales, familiares, de edad, compromiso o cualquier otra situación poco agradable ante los ojos de nuestra moral y ética, es porque tienes el amor prohibido. En muchas ocasiones suelen suceder las relaciones prohibidas, ya sea porque la persona tenga pareja y decida tener una relación a escondidas, o porque los padres no acepten que sus hijos tengan una relación con una persona que no cumpla sus condiciones. Prohibir las amistades o las relaciones a menudo obliga a la persona a mantener esas relaciones en secreto para poder continuarlas. Estudios revelan que compartir secretos aumenta la intimidad y los sentimientos de simpatía, incluso entre extraños. Quédese en la siguiente entrevista donde abordaremos el tema. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias, Christopher Guevara. Y evidentemente muchas parejas quizá ya no sienten lo mismo, sienten que su relación se va marchitando, que han caído en la rutina y muchas hasta consideran la separación o se ven en ese proceso tan difícil y luego se justifica por esto de la rutina las infidelidades, que para mí no tienen ninguna justificación. Pero bueno, hay quienes dicen es que ya no me atendías, es que ya no salías conmigo y en fin, esto se ve con mucha frecuencia y por eso dicen te fui infiel, y en las infidelidades son dos los responsables. Pero vamos a ver qué nos dice nuestra experta que hoy nos acompaña y estamos en la grata compañía de ella, tanto Daniela como Willy que se ha quedado con nosotros hoy porque es un día honrado entre tantas un día mujeres guapas. atípico. Quisimos quedarnos con vos también, Willy, en este segmento porque evidentemente es muy importante el criterio de un varón en estos temas tan controversiales como las infidelidades, como la parte de cómo revivar la llama de la pasión y todas estas cosas. A propósito del día de San Valentín, ¿verdad? A propósito del día de San Valentín, nos estamos riendo porque Magali Rojas tuvo un pequeño incidente, estamos en vivo, ¿verdad? Cosas que pasan, pero bueno, a veces está el dilema. ¿Quién apaga primero la llama? ¿El varón? ¿La mujer? ¿Tiene algo que ver con el sexo?
¿Cómo es eso de que los besos dejan de ser dulces y los abrazos tan penetrantes? Imagínense usted. Anda poético, Willy, hoy. Sí, anda bien. Se inspiró, dice. Bueno, yo creo que este es un tema muy lindo porque se ve con bastante frecuencia. Es bastante el motivo de consulta en los consultorios psicológicos, y no solo en los míos, ¿verdad? Es el mío, sino en mis colegas también, sobre cómo revivo la llama del amor. Y esto es una tarea de dos, así como a veces nosotros podemos decir, sí, pero es que yo te fui infiel porque no me cuidaste, y creemos que es la responsabilidad de la otra persona. Y esto es una responsabilidad de dos, es una relación, ¿verdad? Y es importante saber de que cómo podemos revivir una vez que pasamos la etapa del enamoramiento, porque todas las relaciones pasan por etapas. La primera etapa, que es el enamoramiento, que es el amor romántico, muchas veces se va muy rápido porque no lo aprendemos a estimular, no lo aprendemos a cuidar, y caemos en el amor del apego, que estamos con una persona porque nos vemos a largo plazo haciendo proyectos, haciendo una vida juntos, pero ya la pasión no está. Pero entonces, ¿verdad? no es que el amor se acabe, es que el amor va cambiando, pero siempre es amor, doctora. A ver, hay tres tipos de amores. Tenemos el amor erótico, que tiene que ver con la sexualidad, que es importante mantenerla viva. Tenemos el amor romántico, que tiene que ver con esa necesidad de estar con la persona, de platicar, de compartir, de que donde está siempre está pensando en ella. Y tenemos lo que es el amor de apego, que es a largo plazo. Entonces, cuando estamos hablando de la pasión, estamos hablando del primer amor, del amor erótico, ¿verdad? Donde a veces muchas relaciones pasan a la siguiente etapa, hablando del tiempo en el apego, ya pasan 10 años, 15 años, y comienza a haber una crisis. A los 6 años de una relación, por lo general, hay crisis en una relación. Por decir, donde se termina la primera etapa del enamoramiento y de todo eso. Luego hay una gran crisis a los 12 años, que tiene que ver con el rescate de la sexualidad. Hay dos elementos importantes, hay dos pilares fundamentales en toda relación de pareja: la parte emocional y la parte sexual. Y a veces decimos, no, lo sexual no es tan importante. A ver, ¿será que no es tan importante, Willy? Bueno, yo creo que esa es una de las principales causas, ¿no? De que claro, vamos a ir perdiendo de pronto el tema de la actividad sexual. O sea, claro, si de pronto esa pareja, como usted mencionaba al inicio, es bastante frecuente los encuentros sexuales y posterior se van haciendo una vez al mes, por ejemplo, o ya casi que desaparecen. Por supuesto que son cosas que van enfriando a la pareja, tanto el varón como la mujer. Y en esa parte es importante que usted nos aclare, doctora, si el amor significa también que necesariamente vas a desear a esa persona. Yo lo veo así. Si yo amo a alguien, yo lo deseo y quiero cercanía y quiero apapacho, no necesariamente sexo, ¿verdad? Pero sí por lo menos sentir cerca a esa persona, que te cuide, que vos sintas esa cercanía y también ese deseo, aunque no siempre terminen en la cama, ¿no? Exactamente. ¿Por qué le preguntaba a Willy en esa área? Porque por lo general, y por eso estamos muy contentos de tener a un varón acá, porque la necesidad instantánea sobre lo que es la parte sexual y la naturaleza en el hombre, su primer necesidad es la parte sexual. Y si el hombre se siente satisfecho sexualmente, no significa que no tenga la parte emocional, pero el hombre comienza por la parte sexual para poder tener emociones y sentimientos y poder sentirse pleno. Las mujeres al revés, las mujeres necesitamos la parte emocional, necesitamos sentirnos queridas, cuidadas, amadas, protegidas, con buena comunicación, para luego poder abrirse a la parte sexual. Dice Daniela que ella no mucho. A ver, ¿qué estabas comentando, Daniela? ¿En voz alta? ¿Vos sos así también, que necesitas más la parte afectiva que la sexual, o tienen igual nivel de importancia en tu relación? Sí, yo creo que ambas van de la mano. Claro. O sea, porque igual, aunque esté satisfecha en el caso personal, emocionalmente, es indispensable, como ya decía Willy, la parte sexual. ¿Qué pasa, doctora? Yo quiero, sobre todo en mi caso, porque yo soy un poco más jovencita. Sí, pero es importante saber que la parte sexual... ¿Qué nos querés decir? No. O sea, son criterios diferentes. Pues, ellos ya tienen más recorrido. Disculpa, yo solo te llevo 5 años. Tiene algo que ver. Tiene 12 años de diferencia sexual entre la joven y la persona 35, adulta. Pues hablemos de una persona de 30 y pico, 40, 50 años. Yo creo que tiene mucho que ver con el estímulo que pueda recibir
recibir. Y no estamos diciendo de que no sea importante, es tan importante una como la otra. El asunto es que la mujer, para poder abrirse sexualmente, necesita la parte emocional, la caricia, el sentirse querida, respetada, amada, para abrirse. El hombre es al revés, el hombre puede venir directamente a la parte sexual, aunque no sepa ni cómo se llama la muchacha. ¿Me explico? Porque es instintivo, es por lo que ve, por lo que huele, por lo que oye, por lo que está ahí, es en el momento. La mujer no. Entonces, a eso me refería, de que la puerta para esa plenitud de la parte sexual y emocional, en la mujer está en la parte emocional y en el hombre está en la parte sexual. ¿Y cómo le hacemos entender al hombre que entonces nosotros tenemos que sentirnos plenas, llenas emocionalmente para después proceder a la otra etapa que ya es la sexual? Una de las cosas importantes... Porque pasa lo que usted dice, que van de un solo. Sí, muchos hombres van no hay preámbulo. Exacto. Se evitan el preámbulo si ya saben a lo que quieren llegar, ¿verdad? Entonces, pero es bien importante la comunicación, el podernos comunicar, qué es lo que cada uno de los dos busca en esa relación para hacer un ganar-ganar. Una de las cosas importantes que para revivir esa llama después de tanto tiempo es la comunicación, es poder cuidarse de uno mismo. Muchas veces en la relación nos descuidamos y comenzamos a tener una rutina, vamos al trabajo y ya no nos dedicamos a nosotros. Y es importante que si usted no se cuida, no va a poder cuidar su intimidad. Entonces es importante ir al gimnasio, cuidar su alimentación, ver cómo usted se mira, atenderse, dedicarse un tiempo para las amistades, que la otra persona... Exacto, bonita y que la alegría esté presente. Pero el hombre también. Emane. O sea, el hombre también, porque de pronto, eso es de, de pronto el hombre quiere ver a la mujer muy guapa y todo, pero el hombre no se arregla. Exacto. Entonces la mujer también tiene su gusto, ¿no? Totalmente. Y también hay otra parte importante que yo no quiero dejar de mencionarle, y es que en la mayoría de hogares nicaragüenses muchos hombres quieren ver a una mujer extraordinariamente guapa, pero no tienen la condición. La mujer tiene que hacer todo en la casa y el hombre solo llega, toma el control del televisor, cruza la pierna y empieza y dice, tráeme mi comida, haceme esto, haceme lo otro. Solo es un proveedor económico limitado en muchas ocasiones. Y entonces quieren ver a una mujer espectacular. ¿Cómo? No puede ser. Pero por no eso es así de importante el fácil. respeto en la relación, el respetar las necesidades de la otra persona, porque cuando nosotros no estamos respetando, por ejemplo, el hombre, que pasa mucho con lo del machismo, no respeta la necesidad de la mujer de atenderse, de cuidarse, porque eso es importante para nosotras. O sea, nosotras vamos al gimnasio, o vamos al salón, o vamos a donde las amigas, y eso es sumamente importante. Y ya le decimos, el llévame al salón. La grande. No, pero sí quiere verla linda. Hay una llamada y después vamos a hablar si el verdadero amor es el que busca la felicidad de la otra persona. Exacto. Y no la felicidad de sí mismo. Buenos días, ¿cuál es su comentario o consulta? Buenos días. Bienvenido, gracias por llamar. Pues yo creo que en ese aspecto de que la mujer se llena más con lo emocional, algunas veces eso abre la puerta para que, o sea, uno como hombre y digamos macho más bien en vez de hombre, pues, le digamos las cosas que quieren escuchar. Y con eso ahí vienen los engaños, o sea, porque algunas veces que le decís te amo y ya las es que así vulgarmente se moje. O alguna cosa que ella quiere escuchar, le hablas lo que ella quiere escuchar y la tenés ahí contenta, y entonces ya viene caer en lo sexual. ¿Pero por qué? Porque por eso, porque le decís lo que quieren escuchar, le endulzas el oído. Pero ¿cómo saber si por están supuesto, siendo pero es que sinceros? eso es parte de la parte de lo que es que la mujer se sienta querida, que se sienta atendida, que se siente escuchada. Pero no La con mujer engaño, ¿verdad? Sí. ¿Perdón? Porque No ¿cómo con no? engaño. El problema es que cómo sabemos si es engaño o no, ¿verdad? Lo importante es saber de que si nosotros cuidamos nuestra relación, nadie va a entrar a ella, nadie, no importa lo que otra persona diga. Si está satisfecha, si está llena, si se siente amada, se siente valorada, se siente escuchada, pues va a ser más fácil poder fluir en la parte sexual. Puede que hayan hombres que pueden simular esto y en el trasfondo no es así. Muchísimo, cantidades de hombres pueden simular un amor que no sienten realmente, pero ¿cómo saber, verdad? Yo creo que aquí también es la clave, doctora, el tema de conocer a la persona, el tiempo. Eso es a veces somos como desesperados y creemos que el mundo se nos va a acabar en torno a esta persona y que nos van a arrancar a esta persona. Sí, pero eso también tiene que ver con las etapas de la relación. Al inicio eso es natural, es normal, la gente se desvive, se desemboca,
loca de viaje, de que quieren ya tener todo, me voy a casar, y tal vez está en el amor erótico, es esa necesidad de que porque tiene una satisfacción sexual y está pleno sexualmente, creen que pueden lidiar con el amor romántico y el amor de la pareja. También pasa que a veces, Willy, incluso conocer 10, 12 años a una persona y hasta que te casas con él o con ella te das cuenta que nunca la conociste, porque nunca se dio a conocer de vos tal cual era. Eso pasa muy frecuente. Yo creo, Jocelyn, que las personas son, en el momento, todo el mundo puede cambiar de parecer y no precisamente fue porque no fuiste real, sino que las personas pasan de etapa a etapa, de pensamiento en pensamiento, van cambiando y a veces la falta de comunicación no nos permite saber en qué momento se dio ese cambio. Bueno, también puede pasar. Vamos a ver la siguiente nota sobre esas relaciones con edades totalmente diferentes y si esto realmente puede funcionar o no, o solamente funciona en el mundo del espectáculo y en el mundo real en el que vivimos nosotros, a lo mejor no. Vamos a ver la nota de Christopher y con eso después usted nos da su conclusión. En este sentido y también en lo que decíamos, si el verdadero amor busca la felicidad del otro y no la felicidad de sí mismo. Se trata de una pareja que nos va a presentar Christopher, que es Thalía y Tommy Mottola, este magnate que se ha convertido prácticamente este matrimonio en uno de los más sólidos del mundo del espectáculo. Bueno, en este matrimonio, según lo que hemos visto y lo que han dicho y el tiempo que llevan juntos, hay bastante amor y lo hemos visto que ha sido uno de los más estables, pero yo quiero traer algo contrastante quizás acá a esta plática, que con eso vamos a concluir. Está de moda ahora el término sugar daddy. Sí, o mami daddy. O super mami. Sí, entonces en este sentido yo quiero preguntarle lo siguiente, doctora. En el caso de las damas o de los varones incluso que están apropiándose de esto y lo ven como normal, ¿esto realmente es ético? ¿Es ético enamorarse del dinero, pero es que del el problema bienestar, es que es y no de un verdadero amor, de un ser humano? Esa terminología está dada a una cuestión mercantilista total que tiene que ver con el dinero, pero hay amores entre personas que tienen diferentes edades. Como el caso de Thalía y Mottola. Claro, pero ¿dónde está que funcione o no funcione? Uno, el cuidado físico, porque todos tenemos una etapa que el cuerpo ya no va dando lo mismo. Entonces, si nos aprendemos a cuidar. Y dos, que andamos buscando en una relación. Porque podemos encontrar que el más joven tenga una madurez suficiente como para poder llevar la relación, o el más adulto tenga la paciencia para entender que van a haber cosas en la otra persona naturales de su etapa y que también van a haber un acompañamiento. Y ahí la edad es solo un número, no un obstáculo. Y el sello del amor, ¿verdad? Mientras hay amor, podemos tener esa actitud de querer hacer feliz a la otra persona y no ser egoísta. El amor justamente busca eso, la felicidad de la otra persona. Exactamente, total, no la propia felicidad. Y a veces muchos hombres dicen, es que yo no puedo cambiar, o muchas mujeres dicen, es que yo no puedo cambiar. ¿Se debe cambiar por un amor? Yo creo que es importante primero ser feliz cuando uno hace feliz a otro. Si yo quiero a alguien y yo hago feliz a ese alguien, mi felicidad es verlo feliz. Entonces, al final del día, yo estoy siendo egoísta porque estoy pensando en mi felicidad. Entonces es importante primero cuidar nuestra felicidad, y si hacer feliz a alguien me hace feliz es porque estoy enamorada y porque hay amor real. Gracias, doctora Albarroni, por habernos acompañado. Gracias, Willy. Abordar con mayor amplitud este tema. Sí, yo creo que hay muchos temas muy interesantes. Poquito tiempo nos dio la productora. Sí, totalmente. Es que hoy estamos cargados de premios, muchachos. Hay muchos regalos. Estamos enamorados a propósito de cómo revivir la llama, ¿verdad? La raíz de todo bien y de todo valor es el amor. Bueno, vamos a irnos con más de Acción 10 en la mañana. Tatiana Artiles tiene regalos para esas personas lindas que nos están sintonizando. Adelante. Gracias, Daniela Rodríguez. Y en nuestra sección de consulta con el especialista vamos a hablar con la doctora Michelle Ramírez acerca de la halitosis, cómo prevenirla y cómo tratarla. Bienvenida, doctora, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Michelle, como siempre un gusto poder estar acá el día de hoy, previo a lo que es el 14 de febrero, estamos abordando el tema halitosis. Este término es asociado a lo que es el mal olor o mal aliento de nuestra boca, y es que en el 90% de los casos está asociado con lo que es nuestra cavidad oral o nuestra boca.
Cabe señalar que hay otras causas fundamentales, como lo que podría ser enfermedades que el paciente puede estar padeciendo, como reflujo esogástrico, infecciones en el tracto digestivo, infecciones en sus vías aéreas. Sin embargo, la mayoría del mal olor proviene de nuestra cavidad oral, ya que recordemos que es fundamental que mantengamos una buena higiene oral. Cabe mencionar que no es solo cepillarnos, sino hacer una correcta técnica de cepillado, como en sesiones anteriores hemos platicado al respecto, ¿verdad? Tenemos que cepillar todas las caras de nuestros dientes, cepillar también nuestra lengua, es importante, porque a veces cepillamos todo y la lengua no la priorizamos. Ahí se alojan lo que son bacterias y hongos. Esto va también a provocar un mal olor. Si el paciente anda caries profunda, recordemos que ahí hay bacterias. Si el paciente tiene enfermedades de las encías como gingivitis, periodontitis, que esto más que todo está asociado con lo que es el sangrado y la inflamación de las encías, también va a provocar mal olor. ¿Es recomendable utilizar enjuagues bucales también como parte de el aseo en la cavidad bucal? Por supuesto que es fundamental, es importante que ocupemos. Cabe señalar en esta pregunta que usted acaba de hacer que el paciente que tiene halitosis o mal olor busca algo que es momentáneo, es decir, come caramelos de menta, maneja un enjuague, anda con chicles, entonces, pero es algo momentáneo, porque realmente no está erradicando la causa de este mal olor, sino que es solamente para que en el momento, porque tal vez me da pena con mi pareja, con amistades, familiares, en el trabajo, etcétera. Entonces es importante que tengamos una buena higiene oral, una correcta técnica de cepillado que sea acompañada con un enjuague bucal, como usted lo mencionaba. Si tenemos dudas, acuda al dentista. A veces ocurre que pacientes de muy avanzada edad nunca visitaron al dentista. Hace poco yo tuve una experiencia, un paciente casi de 65 años menciona 40 años sin visitar al dentista. Ya para finalizar, las recomendaciones para combatir realmente la halitosis. Las recomendaciones es, si usted tiene dudas, en primer lugar, acuda al dentista, haga su valoración, su profilaxis dental. Si hay alguna otra causa que su dentista la haya identificado, trátela a tiempo. Igual en Clínica Dental Los Ángeles estamos a la orden, nos pueden contactar vía Facebook, Instagram o al número que aparece en pantalla y con mucho gusto se le va a atender. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por esas recomendaciones. Esperemos que pase un feliz fin de semana al lado de Espreja. Nosotros tenemos más información al otro lado del estudio con Einer. Adelante, Einer. Gracias, Daniela Rodríguez Morazán, que anda espectacular hoy con ese vestido rojo, ¿verdad? Muy bella. Pero bueno, estamos por acá los tres, Michelle, Willy y mi persona. Y es un día especial porque estamos celebrando con anticipación el Día del Amor y la Amistad, pero pues también es un día en el que queremos compartir con los televidentes una noticia que quizá para muchos no es grata, porque pues Willy Narváez va a emprender un nuevo camino fuera de Canal 10, de Acción 10 en la mañana. Esperamos que sea un hasta pronto y queríamos compartir eso. A mí en lo particular, pues, no me es grato decirle a los televidentes, Willy ya no va a estar con nosotros en la revista porque te vamos a extrañar muchísimo como persona, como compañero, como amigo y en el rol que has desempeñado laboralmente acá y que todos los televidentes han podido verlo al aire. Así que queríamos compartir eso con la audiencia porque merecen nuestro cariño, nuestro respeto. Y nada, Willy, contanos, ¿para dónde vas? ¿Qué vas a hacer ahora? Muchas gracias. Recuerdo la primera vez que me senté en el debate, me temblaban las piernas, creo que siempre me siguen temblando, pero bueno, ahí vamos aprendiendo. Ya menos. Y la responsable de que yo esté aquí sos vos. Vos me pusiste el ojo y pues gracias a Dios primeramente, a vos, a don Mauricio por darme la oportunidad, pues he venido desarrollándome en el ámbito de la televisión, a pesar de estar casi 10 años haciendo periodismo. Llegué hace casi 2 años a este medio de comunicación, nunca había hecho una nota televisiva, mucho menos pues hablar así. Sí, participaba en otros espacios de televisión, pero siempre el nervio persistía. Pero bueno, ha llegado esa decisión muy dura. Me voy, pero mi corazón se queda aquí con ustedes. Pero vas a regresar pronto. Sí, bueno, pues voy a seguir haciendo periodismo.
igual. Eso es lo importante, o sea, vas a continuar desarrollándote en tu profesión, vas a continuar explorando nuevas áreas del periodismo y nosotros estamos contentas en parte, obviamente, los sentimientos encontrados porque no te vamos a tener aquí, pero sabemos que vas a continuar en contacto con nosotros y vamos a saber más de vos acerca de esta otra nueva etapa de tu vida profesional. Nosotros queremos desearte el mayor de los éxitos, que aquí tenés no solo a compañeros de trabajo, sino a amigos y de hecho a una familia. Te vamos a extrañar aquí en las cámaras de televisión, pero sabemos que siempre vamos a tener ese contacto y desearte el mayor de los éxitos de todo corazón. Y a vernos en las calles reporteando, como siempre. Sí, pues siempre y yo en la muy calle. agradecido con la amplia audiencia de este medio de comunicación, el más visto a nivel nacional. Gracias por pues gustar de mi trabajo, y a quienes no gusta pues también están en su derecho. Esto es así. Definitivamente, así es. No, Willy, Xochitl está que llora ya en control de estudio, dice que ya te va a súper extrañar. Nosotros te queremos desear lo mejor y Magali trae algo ahí, algo no, digamos, no es algo grandioso, pero muy significativo. Te lo damos con todo cariño. Muchas Te vaya, Magali. Te queremos. Yo quiero muchísimo. Te queremos mucho. Te queremos mucho. Y te deseamos lo mejor. Sabemos que Dios te va a dar mucho éxito, que Dios te va a bendecir y que conocemos de vos que sos un hombre que a pesar de las adversidades, las dificultades, siempre estás ahí, siempre estás de una forma valiente y siempre con ese ímpetu que te caracteriza. Así que nuestra admiración y cariño siempre. No, muchas gracias. Yo amo el periodismo y una vez recuerdo cuando me agarró a patadas la policía, vos me dijiste, ¿vas a seguir o te vas a ir? No, yo voy a seguir haciendo periodismo. Si a mí un medio de comunicación ya no, pues obviamente aquí tengo las puertas abiertas, pero sí, igual voy a seguir haciendo periodismo mientras se pueda. Vamos a seguir haciendo periodismo. La amenaza y todo eso, eso es lo de menos. Eso se lo dejamos a los que son presos de su propio miedo. Nosotros seguimos, tenemos la libertad y vamos a seguir siempre dando voz a aquellos que no tienen voz. Parte de la profesión, pero bueno, tenemos un día de sorpresa para vos, Miguel. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a pasar con más de Acción 10 en la mañana, pero antes de despedirnos, de cerrar con broche de oro, porque para los que no tienen agenda este fin de semana ya planteada, tenemos grata información para eso. Nos vamos a despedir con música, pero antes quiero saludar a una niña muy linda que ustedes van a ver en pantalla, a quien apreciamos muchísimo. Se trata de esta preciosura, María Candelaria López Corrales. Ella cumplió el día de ayer sus 7 añitos de feliz existencia. Muchas felicidades de parte de su orgullosa mamá, doña Dolores López, nuestra gerente de venta. Un gran abrazo para ella, que Dios la bendiga y que siga siempre cosechando éxitos. Nos vamos con mucho más.